Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me invitan a muchas iglesias en El Salvador a predicar. Para este mes de enero tenemos muchas conferencias en Guatemala. Así que gracias a Dios ya pudimos entrar a Guatemala con el mensaje del tercer ángel. Así que hay que seguir orando, hermanos, para que este mensaje se pueda expandir. El mundo necesita conocer que Cristo viene pronto. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. Y nuestro deber es predicar el Evangelio eterno. De esa manera vamos a apresurar la segunda venida de Cristo, predicando cada uno de nosotros y llevando almas a los pies de Cristo. Hermanos, vamos a orar porque necesito que estudiemos un tema sólido de profecía bíblica. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permites a tu pueblo reunirnos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos dé sabiduría para poder interpretar tu palabra y poder recibirla en nuestro corazón. Bendice a tu iglesia para que podamos estar atentos al mensaje y podamos salir llenos de conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la iglesia adventista es una iglesia profética. Y nuestro mensaje, ¿cómo tiene que ser? Profético. Mire qué interesante que nosotros nacimos en armonía con una profecía daniélica. Daniel 8:14. Nuestra misión es predicar el Evangelio, pero el mensaje que la iglesia predica es un mensaje profético. Eso significa que predicar las profecías bíblicas es predicar ¿qué? El Evangelio. Eso vamos a hacer en esta mañana. Quiero que analicemos de que nos acercamos a pasos agigantados a la ley dominical y a la marca de la bestia. Vamos a pasos agigantados. Elena de White dice que los movimientos finales serán rápidos. ¿Qué significa? No tenemos que perder tiempo. Tenemos que predicar estas enormes verdades al mundo entero. Tenemos que advertirle al mundo sobre los engaños finales. Tenemos que predicarle al mundo este mensaje, que será este mensaje que prepara el mundo para la segunda venida de Cristo, y al mismo tiempo este mensaje desenmascara a Babilonia, su marca y su imagen. El mensaje que la iglesia adventista predica tiene dos funciones: llamar al mundo a que se arrepientan de sus pecados y al mismo tiempo reformar a la iglesia desde adentro, porque la iglesia necesita ¿el qué? Despertar. Cristo Jesús contó una parábola donde presenta el estado de la iglesia antes del cierre de la gracia y antes de su venida. ¿Cómo estaría la iglesia? Estaría la iglesia como las 10 vírgenes que se durmieron, pero siempre hay alguno que está despierto. Dice que alguien dijo allí: viene el esposo, porque Dios siempre ha tenido un remanente que predique este mensaje. Dios siempre tiene atalayas que están despiertos para amonestar al pueblo y prepararlo para el pronto regreso de Jesús. Ahora vamos a ver, según la profecía, quienes van a establecer, escuchen lo que voy a decir, hermanos, y quiero que se concentren. ¿Están concentrados? Según la profecía, este mundo va a ser gobernado por dos bestias, una bestia acuática y una terrestre. Estas dos bestias van a actuar en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial.
Y estas dos bestias van a imperar en el mundo. Y todas las naciones van a seguir el ejemplo de estas dos naciones. En profecía, bestias son naciones. En Apocalipsis 13 encontramos dos bestias que actuarán en concierto para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial. Estas dos naciones o estos dos imperios van a erigir otra vez la Torre de Babel. La Torre de Babel es una tipología de cómo los gobiernos del mundo, dirigidos por estas dos bestias, van a gobernar el mundo con una falsa religión. Y vamos a estudiar en esta mañana de culto divino sobre lo que se propone Satanás a través de estas dos bestias, que son dos naciones que van a actuar en concierto. Una bestia acuática que representa al papado del viejo mundo, y una bestia terrestre que representa a la única nación, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Dos bestias, una europea y otra americana, van a actuar en concierto no solamente para establecer un falso sistema de nuevo orden mundial, sino para imponer por la fuerza la marca de la bestia y para perseguir al remanente, que en profecía se le llama el tercer Elías. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 1, hablando de la primera bestia, que es una bestia acuática, que representa al papado del viejo mundo. Apocalipsis 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia. Noten que esta bestia surge del mar. El mar en profecía representa un continente poblado. Las aguas representan muchedumbre. O sea, esta potencia mundial se levanta ¿dónde? En el viejo mundo, que es Europa. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estas características cuadran perfectamente bien con el papado. Un poder blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Es que un mero hombre se haga parecer como Dios y pretenda perdonar ¿qué? Pecados. ¿Será que en esta tierra hay un sistema que tiene su representante que le da títulos blasfemos? ¿Quién es este sistema? El papado. ¿Qué títulos blasfemos le dan al obispo de Roma? Santo Padre, Vicario de Cristo, su santidad, sumo pontífice. Noten, Señor Dios el Papa. ¿Qué es lo que hacen los magnates de la tierra cuando lo ven? Se le postran y le besan la mano. El poder que tiene este sistema. Una bestia, una nación que surge de las aguas, que tiene un nombre blasfemo. Pero noten que Apocalipsis 13, versículo 11, habla de otra bestia. Esta bestia sube de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia, ¿después de qué? Después de la hegemonía de 42 meses que tuvo la bestia en Europa. Los 42 meses equivalen a 1200 ¿qué? 60 días o años proféticos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Note que esta bestia no sube del mar, sino sube ¿de dónde? De la tierra. Significa que si el mar es un continente poblado, la tierra ¿qué representa? Un continente despoblado que empieza a crecer. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Las características que identifican a la única nación en América, que son
los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que esta bestia tiene cuernos semejantes a los de un cordero. Son 2 cuernos. ¿A quién simboliza el cordero en la profecía? A Cristo. Significa que esta nación tiene características cristianas, porque son cuernos, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Saben qué significa esto? El conflicto de los siglos, en el capítulo, los Estados Unidos en la profecía dice que representa los 2 principios que caracterizan a esta nación: la libertad civil y religiosa. Esta semana se celebró el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Se conmemora cómo los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones papales en Europa encontraron en Estados Unidos asilo, y fue esta nación que abrió las puertas a la iglesia para que se terminara la persecución papal. Dice que la tierra ayudó a la mujer para tragar el río que el dragón había lanzado en contra de la mujer. Dice Apocalipsis 12, símbolo como Estados Unidos hizo que las persecuciones terminaran. Y fue en esta nación donde se levantó el republicanismo, un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. El secreto de esta nación no son los dólares ni la tecnología. El secreto del poder de esta nación, dice el conflicto de los siglos, que es la separación de iglesia y el Estado, basado en la constitución política de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, esta nación es una nación bendecida por Dios. Fue una nación donde se levantó el protestantismo, y fue en esta nación donde se levantó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el año de 1863, la Iglesia Adventista fue organizada en Michigan, Estados Unidos. Interesante. Donde se levantó el falso profeta, también se levantó el remanente, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El diablo siempre se levanta donde se levanta el pueblo de Dios. Interesante, hermano. Pero dice la profecía que esta bestia vendrá un momento que hablará como dragón. ¿Qué significa eso? Que esta potencia mundial va a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de sus principios, que son como cordero. O sea, esta nación va a dar leyes que van a contradecir sus 2 principios: la separación de iglesia y Estado. O sea, es una nación que al mismo tiempo va a preservar estos 2 principios en su constitución política, pero los va a contradecir. Va a contradecir su profesión. Va a hablar como dragón. ¿Qué significa hablar como dragón? Significa que esta nación va a dar leyes. Va a dar leyes contrarias a la ley de Dios. Noten que esta nación, que se fundó en principio cristiano, los emancipadores conocían las persecuciones medievales. Ellos sabían cómo la iglesia sufrió. La nación de los Estados Unidos se fundamentó en este principio: separación de iglesia y Estado, que cada quien adore a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Pero según la profecía, esta libertad se va a terminar. Mire qué terrible, hermano. Se va a terminar, porque dice, hablará como dragón. ¿Cómo una nación habla como dragón? Cuando hay leyes contrarias a la ley de Dios. Y quiero decirles, hermanos adventistas, va a ser en esta nación donde primero se va a terminar la libertad civil y religiosa. Va a ser en esta nación donde empezará la persecución. Será en esta nación donde se impondrá la marca de la bestia. Será en esta nación donde iniciará la ley dominical. Le guste o no le guste, la profecía se va a cumplir.
y los acercamos a pasos agigantados. Lo vamos a ver en la profecía. ¿Saben, hermanos? Yo no le encuentro lógica que muchos adventistas están diciendo Cristo viene pronto, hay que prepararnos. ¿Y para dónde están yendo? Para Estados Unidos a encontrar ¿qué? La marca de la bestia. Y el colmo es que los hermanos se van mojados para Estados Unidos, quebrantando la ley de Dios en el camino, pisoteando el sábado. ¿Y qué dicen el sábado en la iglesia? Oremos por quién. Por los hermanos. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para que quebrante el sábado y vaya quebrantando la ley? ¿O se mete ilegalmente a Estados Unidos? ¿O para que se regrese otra vez? Mire qué absurdo. Oramos para que el hermano vaya pisoteando la ley de Dios y para que se vaya ilegal. Desde ahí ya va quebrantando la ley de Dios. Y vamos a orar por eso. Oraciones abominables. Si hay que orar ¿para qué? Para que se regrese y se retracte. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Va a ser en esta nación donde se va a terminar la libertad de expresión. Por eso, hermanos, yo les digo, escuchen lo que les estoy diciendo. Iglesia Maranata, ustedes son una iglesia bendecida porque permite que en sus púlpitos se prediquen estos temas. Porque vendrá tiempo donde usted va a desear que estos temas se prediquen en los púlpitos. Porque va a haber un tiempo, hermanos, donde se va a prohibir. La libertad de expresión se va a terminar. Todos esos videos que están en YouTube del hermano Rafael Díaz van a desaparecer. Usted me va a decir, usted, hermano, es extremista. Veamos lo que dice la Biblia. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. La libertad de expresión se va a terminar. La libertad civil y religiosa va a llegar a su fin. Nos van a coartar nuestra libertad. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Noten que va a ser en esta nación donde se va a levantar ¿qué? La imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ya vamos a ver que quienes dan aliento a la imagen de la bestia van a ser los mismos protestantes. Lo vamos a ver en la Biblia. La historia se vuelve a repetir. La iglesia va a buscar la ayuda del poder civil para perseguir al remanente. Noten. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese darle un caramelo a todos los cristianos. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Hermano, ¿va a haber un decreto de muerte al final? ¿Va a haber una persecución? ¿Va a haber un decreto de muerte? Sí. ¿Se va a terminar la libertad de expresión? Sí. Aquí dice, y hacía, este es un imperativo, y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, pregunto, ¿este gobierno va a controlar a todo el mundo? ¿Va a controlar a todas las naciones? Sí. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí dice que se va a terminar la libertad de expresión. Y estos temas no se van a poder predicar, hermano. Y cada día esto se está viendo color de hormiga, hermano. En algunos estados, en Estados Unidos, hablar en contra del matrimonio entre Adán y Esteban es digno de ir a la cárcel usted. ¿Sabe a qué me refiero? Hablar en contra del matrimonio de Adán y Esteban. ¿Sabe a qué me refiero? Levante la mano. No puedo decir las palabras porque ¿sabe a qué me refiero? Se está poniendo serio. Si un abogado no casa a Adán y Esteban, preso.
el diablo ya empezó a usar a esta nación para hablar como dragón. Ya atacó la primera institución divina, que es el matrimonio. ¿Qué es lo que le falta al diablo? Atacar el cuarto mandamiento. ¿Y a través de qué lo va a hacer? De la ley dominical, que es lo mismo la marca de la bestia. ¿Qué dice? Hermanos, y que nadie pudiese comprar y vender. ¿Quiénes van a poder comprar y vender? Los que tienen dólares en el banco. ¿Verdad, hermanos, que van a poder comprar y vender? Hermanos, dígame usted, ¿qué es lo que está haciendo con ahorrar tanto dinero en el banco usted? ¿Para qué? La obra de Dios en crisis y los hermanos ahorrando billetes en el banco. Vendrá tiempo donde ese billete no va a valer nada, hermanos. Hoy que estamos en tiempo de gracia, use ese dinero para apoyar la predicación del evangelio, porque vendrá tiempo donde ese billete no va a valer nada. Eso dice el espíritu de profecía. ¿Qué mentalidad tienen esos hermanos haciendo grandes mansiones y grandes casas? ¿Creen de que van a durar con el diablo durante todo el milenio aquí? Terrible. La profecía se va a cumplir al pie de la letra. Voy a leer dos citas del espíritu de profecía. Eventos de los últimos días, página 112, párrafo 1. Escuchen, hermanos. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejante a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado. Wow, hermanos, esto está terrible. Esta nación, donde ha sido una nación bendecida por Dios por apoyar a la iglesia y permitir que en esta nación se levante el remanente, esta nación va a hablar como dragón. Esta nación va a dar leyes que honren al papado. Noten, que adorasen al papado, que está simbolizado en el capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía, noten, hermanos, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria, no es que si creen, no es que si creen, hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. ¿Saben, hermanos, que la pandemia fue un ensayo? ¿Están oyendo, Adventistas? La pandemia fue un ensayo. ¿Qué es lo que hicieron? Nos encerraron y a la gente lo obligaban ¿a qué? ¿A qué lo obligaban? A que se pusiera el pinchazo. Y la gente presionada, no puedo salir a tal país, me van a quitar el trabajo, pónganme las 3. Y mire, la gente se está muriendo, en Tecoluca ya murieron como 4 de ellos. Porque es un ensayo, obligarán, lo obligan. Por eso, hermanos, eso fue un ensayo. Todo el mundo como se estancó y se encerró. Y los medios de comunicación, ¿qué es lo que hicieron? Intimidar, ponerle miedo a la gente. Ensayo. Pero la profecía dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Esta profecía se cumplirá, hablando de Apocalipsis 13, esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria. Será en este momento donde esta nación hablará como dragón. Haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Conflicto de los siglos, página 601, párrafo 2. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 601, párrafo 2 dice: el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte
actuarán de la misma manera contra los que honren todos los mandamientos. O sea que, ¿qué va a haber? Las iglesias protestantes se van a tornar ¿en qué? En perseguidora. Usted me va a decir, bueno, Rafael Díaz, ¿no será que usted es muy extremista? ¿Cómo se pone a creer de que cristianos van a perseguir a otros cristianos? Así dice la profecía. ¿Quieren que se lo demuestre? Juan capítulo 16, versículo 1. Juan capítulo 16, versículo 1. La persecución será entre cristianos contra otros cristianos. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Juan capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No hay que alarmarnos, hermanos. No se alarmen. Pero noten qué es lo que va a pasar en el versículo 2. Os expulsarán de la sinagoga. ¿Qué son sinagogas hoy? Los templos. Nos expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea que esto no van a ser mundanos que los van a perseguir. Son profesos ¿qué? Cristianos. Porque lo van a hacer ¿qué? En nombre de Dios. ¿Saben de que la historia se va a volver a cumplir, hermano? ¿Saben cómo los judíos mataron a Cristo? ¿Cómo el diablo mató a Cristo? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? La iglesia en los tiempos de Cristo era la nación judía, su pueblo. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Buscaron la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera el decreto de que los judíos mataran ¿a quién? A Cristo. Porque los judíos estaban dominados por Roma. Así que tuvieron que buscar la ayuda del poder civil, Poncio Pilato, para que Pilato diera la orden de dar el decreto de matar a Cristo. Aunque Pilato sabía que Cristo era justo, era el Mesías, se lavó las manos y les dijo a los judíos: crucifíquenlo, vean lo que ustedes quieran hacer con él. O sea, en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía de iglesia y Estado. La iglesia judía, la nación judía, el pueblo profeso de Dios buscó la ayuda del poder civil de Roma para matar al Mesías. Esto mismo va a pasar en la última etapa de la historia. La iglesia va a volver a buscar la ayuda del poder civil para que se levante una persecución contra el remanente. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es interesante. ¿Saben, hermanos, que el espíritu de profecía dice que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis? O sea que si queremos comprender Apocalipsis, tenemos que conocer desde Génesis hasta Judas, porque en el Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. O sea, los símbolos que encontramos en Apocalipsis provienen de toda la demás Biblia. Saben de que hay una historia tipológica que nos presenta lo que el diablo le hará al remanente y a quiénes va a usar el diablo para matar al remanente en los últimos días. La historia de Juan el Bautista. Pregunto, ¿Juan el Bautista era profeta? ¿Cómo le llamó Cristo a Juan? El Elías que ha de venir. Mateo 17. Juan el Bautista era el Elías del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el mensaje de Elías? ¿Verdad que Elías les empezó a hablar acerca de la prosperidad? Pacte con $1000. ¿Verdad que Juan el Bautista les hablaba acerca de: tú eres la cosita más linda del mundo? ¿Verdad que ese era el mensaje de Juan el Bautista? Raza de víbora, arrepiéntanse de sus pecados. Mateo capítulo 3. ¿A quién no le gustó este mensaje? Lucas capítulo 7 dice que toda la gente venía y se bautizaba en el bautismo de Juan. Pero los rabinos y los fariseos
rechazaron los designios de Juan. ¿Quiénes lo rechazaron? Los líderes religiosos de aquel tiempo. Odiaban el mensaje de Juan. El diablo no le convenía que Juan estuviese vivo, porque muchas almas se convertían con la predicación de Juan. ¿Qué es lo que hizo el diablo para callar al profeta? ¿Lo mandó qué? A decapitar. Pero ¿cómo lo hizo? Leamos la historia, qué método usó. Y vamos a ver de que los elementos que están aquí es lo mismo que el diablo usará en el tiempo del fin con el remanente. Marcos capítulo 6, versículo 17 al 27. Esto está en Mateo 14, pero me gusta cómo lo explica Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 17 al 27. Vamos a ver. Oigan bien, hermanos. La madre y la hija presionan a Herodes para que decapite a Juan el Bautista. En la muerte de Juan el Bautista hubieron 3 integrantes: la madre, la hija y un rey. 3. ¿Y en qué ocasión se decapitó a Juan el Bautista? En una fiesta donde Herodes y sus invitados estaban bebiendo horchata. ¿Qué estaban bebiendo? Vino. Significa que estaban como patudo. ¿Sabe qué significa la palabra patudo? ¿Conocen esa palabra? Patudo. En gente coluca usamos esa palabra cuando alguien está bien tragado ya y ya cae la cuneta, le está bien patudo. Herodes estaba bien patudo y en la borrachera le dijo a la hija: pídeme lo que quiere. Según Apocalipsis 17, ¿cómo están las naciones? ¿Embriagadas con qué? Con el vino de Babilonia. Pero analicemos lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 17 al 27. Noten cómo el diablo es astuto para matar al segundo Elías, que es Juan el Bautista. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. O sea, Juan estaba preso. Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién mandaba en esta relación? ¿Quién mandaba a quién? La mujer. Herodías era la que llevaba los pantalones. En la historia de Elías el Tisbita, ¿quién dominaba a Acab? Jezabel, la prostituta. Noten que todo equivale. En esta relación impía, Herodías dominaba al rey Herodes. Y noten, Juan el Bautista era odiado. ¿Por qué razón? Dice, Herodes le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea que esta mujer, ¿cómo estaba viviendo? En adulterio. Esa mujer, ella era la esposa de Felipe, hermano de Herodes. Y Herodes se la había quitado. O sea, estaban viviendo en adulterio. Noten cómo dice: pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin pelo en la lengua, no te es lícito. Y esto cada vez que lo veía les decía eso mismo. O sea que ya les ofendía oír este mensaje. Y noten cómo dice: pero Herodías le acechaba. ¿Quién quería matar a Juan? Herodías. Y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. En Apocalipsis 14:12, ¿cómo se le llama al remanente? Los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Y noten cómo dice: y Herodes le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, o sea, una oportunidad, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos
y en los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, noten que aquí está el tercer integrante. Entrando la hija de Herodías, esto es muy interesante, danzó. ¿Qué hace el imán de la bestia? Todo lo que hace, lo hace para agradar ¿a quién? A la primera bestia que tuvo la espada y vivió. Noten. Y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te haré. Y dice, y le juró. Para que Herodes haya dicho esto, es que estaba como ebrio. Pídeme lo que quieras. Y dice, todo lo que me pidas te haré, hasta la mitad de mi reino. Para que haya dicho esta clase de juramento, es que estaba bien ebrio. Y dice, pero noten ahora la táctica que usa el diablo, porque detrás de esta historia está el diablo, hermano. Tengamos en cuenta que el diablo quería matar a Juan el Bautista. Noten, saliendo ella, la hija, saliendo ella dijo a su madre, o sea, la hija fue a preguntarle a la madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró, y noten cómo dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿quién le había dicho que pidiera eso? La madre. O sea que en otras palabras, la madre dominaba al rey y dominaba ¿a quién? A la hija. Noten. Y dice, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, por eso es que Cristo dijo, guárdense de la levadura de Herodes y de los fariseos. Habían 3 Herodes, pero Cristo se refería a este Herodes, Herodes Antipas. En la Biblia aparecen 3 Herodes. ¿Sabía usted de eso, hermano? Pero al Herodes que Cristo se refería era a este Herodes. Guárdense de la levadura de Herodes, que era la hipocresía. Herodes sabía perfectamente bien que Juan el Bautista era justo, pero por miedo al que dijera la gente que estaba allí, cedió a la petición de su hija. O sea, se doblegó por el decir de la gente. Herodes bien hubiese podido decir no, detener allí ese juramento, pero por agradar a la gente que estaba allí, decidió cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos la levadura de Herodes aquí en la iglesia? Que muchas veces por agradar a los hombres o por perder un privilegio, un puesto, ya sea económico o personal, nos hacemos de parte del error. Apoyamos el error. Guárdense de la levadura de Herodes. Herodes tuvo miedo por la gente que estaba allí. Prefirió agradar a la gente que estaba allí. Y noten cómo dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Dice el Espíritu de Profecía que el ambiente que se sintió allí en ese momento era un ambiente satánico, hermanos, un ambiente macabro. ¿Saben qué significa eso, hermano? El ambiente que se sintió en ese momento, donde se ejecutó a un profeta de Dios y llevaron la cabeza en un plato, eso es satánico. Dice el Espíritu de Profecía que los demonios estaban ahí presentes, gozándose en esa reunión. Terrible, hermano. Pero noten cómo fue el plan. La madre le dice a la hija, para que la hija le diga al rey, para que le corte la cabeza al profeta. Eso mismo pasará al final de la historia, y muy pronto, hermanos. Saben de que según la Biblia,
los reyes políticos van a actuar en concierto con la madre y con las hijas. Según Apocalipsis 17, la gran ramera, ¿con quiénes fornica? Con los reyes de la tierra. Pero esta gran ramera tiene hijas. ¿Y todas son qué? Rameran. Mire qué interesante, hermano. Todas esas iglesias que existen hoy en día, que se dicen que son protestantes, que a un tiempo se alejaron de la iglesia romana, cuando la reforma desenmascaró el papado en el siglo XVI, va a haber un momento donde esas hijas van a volver a los brazos de su madre. Y lo estamos viendo a través del ecumenismo. ¿Sabe qué es el ecumenismo? Cómo iglesias se están uniendo con la iglesia católica, volviendo a los lazos de su madre, Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Saben de que la historia se va a volver a cumplir perfectamente. Las hijas van a obedecer la orden de su madre para que los reyes políticos den un decreto de muerte para matar al tercer Elías, que va a ser ¿quién? El remanente que guarda ¿qué? Los mandamientos. Noten esta cita. Maranata, página 174, párrafo 3 dice: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Noten, va a haber otra vez otra coalición de iglesia y Estado. Noten, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Noten, hermano, la persecución se va a levantar en Estados Unidos. Las iglesias protestantes van a presionar al Estado, al poder civil, para que dé un decreto de muerte en contra del tercer Elías, del remanente. ¿Esto es serio, hermano? Historia se volverá a cumplir. Las hijas se van a tornar en perseguidoras como la madre. Y esto, hermanos, una vez un hermano me dijo: hermano Rafael, fíjense que los protestantes cuando escuchan los mensajes de la iglesia adventista se quedan con la boca abierta. Me dice un protestante: escuché todo lo que usted dijo, me dice. Tiene lógica lo que ustedes me dijeron. O sea, cuando vienen a escuchar los mensajes de la iglesia adventista, empieza la cabeza a trabajarle. Me dice: me gustó lo que dijo. Tiene sentido lo que dijo. Nunca lo había visto de esa manera. Saben de que la historia se volverá a cumplir en los tiempos de Cristo. Saben de que los judíos estaban divididos en sectas y partidos políticos: saduceo, sesenio, herodianos, escribas, celotes y fariseos. Pero cuando decidieron matar a Cristo, ¿qué es lo que pasó? Se unieron para buscar la ayuda de ¿qué? Del poder civil, del Estado. La historia se volverá a cumplir. Las iglesias protestantes van a dejar a un lado sus doctrinas y se van a unir en puntos comunes de doctrina, que son ¿qué? La santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Mire qué interesante. Los fariseos se odiaban con los saduceos. Los fariseos eran más conservadores, los saduceos eran más liberales. Los fariseos creían en que el alma era inmortal. En efecto, ese fue el contexto de que Cristo relató la parábola del rico y Lázaro. Es una parábola alegórica. Los saduceos negaban la resurrección y la existencia de ángeles. Eran contrarios los fariseos con los saduceos. No se podían ver doctrinalmente. Cuando se veían se agarraban de las mechas. Pero a la hora de matar a Cristo dejaron a un lado ¿qué? Sus diferencias doctrinales y se unieron con un propósito: matar al Mesías. Eso dice el Salmos capítulo 2, versículo 1 y 2.
La historia se vuelve a repetir. Todas estas iglesias que están hoy en día, hermanos, que se están levantando cada día, iglesias protestantes, vendrá un momento donde se van a tornar perseguidoras. Maranata, página 174, párrafo 4 dice: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. Noten, hermano, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Las hijas van a tornarse en perseguidoras, porque la historia de Juan el Bautista es una tipología de lo que el diablo le va a hacer al remanente en los últimos días, al tercer Elías. Y para terminar, si usted tiene un billete de $1, un billete, no una moneda, sáquelo y vea lo que le voy a decir. ¿Tienen alguien que anda un billete de $1? Un billete. En el billete de $1 está revelado Apocalipsis 13. En el billete de $1 está revelado lo que pasará en esta nación. Yo me quedé impactado, hermanos. En el billete de $1 está revelado lo que el diablo le va a hacer a la iglesia. ¿Saben de que el billete de $1 tiene símbolo satánico? Una pirámide con un ojo. Ese ojo es el ojo de los Illuminatis y los masones. El ojo que todo lo ve. ¿Saben de que George Washington, Thomas Jefferson, Franklin eran masones grado 33? Terrible, hermano. Una pirámide con un ojo, símbolo de los Illuminatis y los masones. Abajo de la pirámide hay un pergamino que dice Novus Ordum Seclorum. Saben que en latín es Nuevo Orden Mundial. ¿Qué tiene que ver el latín con el inglés? ¿El latín de qué nación es? Roma. Noten. En la parte superior de la pirámide hay números romanos. Es la fecha del año de independencia de los Estados Unidos, 1776. Interesante, muy interesante. Arriba de la pirámide también hay otro pergamino que dice Admit Coetus, que esto significa en latín, él favorece aquello que ha empezado. Está también otra frase que dice en inglés: en Dios confiamos. Noten que es una nación donde esta nación, ella misma en su moneda está diciendo que va a actuar en concierto con Roma. El billete de $1 tiene un águila. ¿Quieren saber por qué un águila? ¿Por qué no un búho? ¿Por qué no una lechuza o un quetzal? Un águila. El águila era el símbolo predilecto del Imperio Romano. El águila. Roma. Los romanos en sus estandartes andaban un águila. Terrible, hermanos. ¿Qué significa eso? El mismo billete de $1 está diciendo que Apocalipsis 13 se va a cumplir. Dos bestias actuarán en concierto. Roma y los Estados Unidos de Norteamérica son los países que van a establecer el falso sistema de nuevo orden mundial. ¿Qué significa eso, hermano? Como iglesia, lo único que nos queda, ¿saben qué? Prepararnos, preparar a otros a través de la predicación del Evangelio y de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Saben, hermanos, que los mensajes de los 3 ángeles desenmascaran a Babilonia? En el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia, a su imagen y su marca, él también beberá el vino de la ira de Dios. O sea que los mensajes de los 3 ángeles desenmascaran
a la bestia, su imagen, su marca y su número. Por eso es que el diablo quiere que la iglesia no predique este mensaje. ¿Se dan cuenta que el diablo quiere mantenerlos callados, que no prediquemos este mensaje? El diablo quiere que el hermano Rafael Díaz no predique estos mensajes, porque estos mensajes lo desenmascaran. El mensaje de los 3 ángeles dicen quién es la bestia, cuál es su imagen y cuál es su marca. Hermanos, estamos en los últimos días de esta historia. Las señales se están cumpliendo al pie de la letra. En Estados Unidos, hermanos, se están viendo cosas de que están preparando al mundo para la imagen de la bestia. Nos acercamos a la crisis final. Y como pueblo tenemos que estar preparándonos, consagrando nuestras vidas. Y es hora de que dejemos de vivir ese cristianismo a media. Y es hora de que dejemos de ser cristianos adventistas flojos, con un pie adentro y un pie afuera en la iglesia. Y es hora que consagremos nuestra vida y nos preparemos y preparemos a otro, porque el tiempo está cerca, hermanos. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios, hermanos. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nuestras vidas, porque, hermanos, en lo personal, yo necesito de Dios, porque sin el poder de Dios, hermanos, es imposible vencer para lo que viene. La historia de Job se volverá a cumplir, hermanos. Yo tengo un tema donde hago un paralelo entre la historia de Job con lo que le va a pasar al remanente. Es lo mismo. El diablo le quitó todo a Job, pero menos la fe en Dios. El remanente en los últimos días va a tener ¿qué? La fe de Jesús. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para pedirle a Dios por nuestra vida. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque permitiste que tus hijos escucharan este tema tan importante que tiene que ver con verdad presente. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque has depositado este mensaje en el pueblo adventista del séptimo día, para que lo prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Padre, porque estuviste con nosotros en esta clase. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.